Hola, el día de hoy vamos a platicar sobre el libro El Tantra de André Padaux. Últimamente, como sucede con el fenómeno del yoga, escuchamos constantemente anuncios y publicaciones que refieren algo del Tantra, masaje tántrico, meditación tántrica, etcétera. Igual que hicimos con la reseña del libro El hinduismo, que nos dio una visión de lo que es el yoga y su práctica. Vamos a platicar sobre este libro de el Tantra para entender un poco en realidad de qué se trata. Iniciamos con una pequeña definición de lo que es Tantra, que no viene en el libro, pero nos va a ayudar a entender qué significa la palabra Tantra. Tan se puede traducir como sabiduría y tra, que salva. Entonces es como la sabiduría que salva. Vamos a entrar en profundidad sobre qué se trata, cuáles son sus elementos, sus prácticas, etcétera. Los textos más antiguos referentes sobre el Tantra datan más o menos del siglo IX, lo que nos indica claramente que es un movimiento bastante posterior a la práctica de yoga. De hecho, aunque tampoco lo menciona el libro, el Tantra surge como un movimiento, digamos, reaccionario en oposición a lo que es el yoga. Eh, porque aunque comparten en cierta forma la finalidad, ahorita hablaremos de ello, la forma de alcanzarlo o el camino que toman es diferente. De hecho, se dice, el autor nos indica que el Veda o los Vedas, que son los textos sagrados más antiguos de la India, y el mundo del Tantra son diferentes, son mundos diferentes. Sin embargo, comparten ciertas cosas en común, pues porque finalmente vienen de la India. En la práctica del Tantra hay dos niveles o dos acercamientos. Uno es un nivel intenso, transgresor, en donde en las prácticas se utiliza el alcohol, la carne y obviamente un poco de práctica sexual, y un nivel un poco más atenuado. Son como los dos caminos eh, que puede tomar la práctica del Tantra. Los practicantes o bien practicaban ya sea unos para alcanzar la libertad, en eso comparten el objetivo con los yogis, y otros que lo hacían para adquirir poderes sobrenaturales o siddhis. La concepción del cosmos en la filosofía tántrica es más compleja que la del yoga. Los dos comparten esta parte de el mundo del espíritu o purusha y el mundo de la materia o prakriti. Sin embargo, la descripción de cómo se va desarrollando desde la conciencia del purusha hasta prakriti es mucho más compleja en el tantra, porque tiene más elementos que componen esa descripción de la creación. El yoga bueno, no podemos decir, no me gusta decir yoga tántrico, aunque este, ahorita en la actualidad esos límites entre el yoga y el tantra están un poco menos claros, más difusos. Pero el tantra no es el yoga de Patanjali.
De entrada, en la concepción del Tantra, eh, la conciencia de Purusha o el espíritu permea toda la creación, no solamente la parte de Purusha, el espíritu, sino que permea por completo hasta la materia más burda. En tanto que para el yoga existe un solo Purusha, en mayúsculas, digamos, el espíritu eh, último, y hay varios Purushas eh, con minúsculas, ¿ok? Entonces, no es que esta concepción, el yoga es una concepción un poco dualista, mientras que el Tantra no lo es. A diferencia también del yoga de Patanjali, no existen 8 ramas en el Tantra, generalmente son entre 5 y 6. En el extremo de este Tantra transgresor, pues obviamente no se practican, por ejemplo, los principios de Ahimsa, porque en algunos de los rituales hay sacrificios de animales, y tampoco el principio de Brahmacharya, que algunos lo traducen como ser célibe, porque tiene esta parte de la práctica sexual. Algunos de los elementos que se utilizan en la práctica del Tantra son muy importantes el uso de los mantras. De hecho, tienen prácticas en las cuales se impone mantras en diferentes partes del cuerpo. También se dice que los mantras tántricos, los que se refieren a diosas o a dioses, son el mismo dios verbalizado. O sea, no hay diferencia entre el mantra y la deidad. Dan importancia al aspecto energético, al trabajo con los chakras, y tiene una parte ritual que es sumamente importante. En estos rituales se utilizan los sentidos y la reflexión, y es en estos rituales donde puede haber esta práctica sexual y también el consumir a lo mejor carne, a lo mejor alcohol, etc. La sexualidad en el Tantra en realidad ocupa un lugar limitado, sometido a reglas precisas. No es esta idea como de una sexualidad, de un libertinaje en la sexualidad, no. Los ritos están claramente estipulados, lo que había que hacer, cómo se debía hacer, etc. Y no existe esta idea occidental de que el Tantra es sexualidad. La sexualidad es solo una pequeña parte del Tantra, igual que sucede con la concepción occidental del yoga, donde se cree que yoga son asanas o posturas, y el yoga es mucho más que eso. En la práctica se busca la liberación y no el placer. O sea, estas prácticas sexuales no están enfocadas al placer, sino a la liberación de la persona a través del intercambio de energía en las parejas. De hecho, bastantes de sus prácticas no implican movimiento, es nada más conexión y sentir cómo la energía fluye. En la meditación tántrica se le da mucha importancia a la imaginación, a cosas de visualización y imágenes. Dentro del aspecto ritual hay lo que se llama también puyas, que son como rituales personales que se debían de hacer, y algunos eran obligatorios.
eran rituales más sencillos que lo hacía la persona en la casa, no como los grandes rituales que se hacían a lo mejor en los templos con la kula, que es la comunidad. Cabe mencionar también que muchos de los rituales tántricos eran rituales verdaderamente complejos y que algunos implicaban también como un gasto, porque algunos utilizaban piedras preciosas, otras cosas que no eran eh, baratas para utilizarse. En el Tantra es muy importante la iniciación, en donde el iniciado recibe como este impulso hacia lo divino, para continuar su camino hacia lo divino. Y como tiene tanta importancia esta parte de la iniciación, pues obviamente también tiene un carácter muy especial el gurú o el maestro. Eh, Tiene muchos toques el Tantra de Bhakti, que es esta práctica devocional. Aquí las deidades, tanto masculinas como femeninas, son sumamente importantes. Eh, Hay diferentes enfoques, hay diferentes grupos que adoran a deidades diferentes. Generalmente la práctica del Tantra hay dos elementos que son importantes. No es para todos, para todas las comunidades tántricas, pero sí está esta parte masculina representada por Shiva, que es la conciencia, y esta parte femenina representada por Shakti, que es, digamos, el aspecto creativo, la creación, etcétera. En la actualidad, el Tantra se disolvió realmente en la India. Llegó a ser sumamente importante, pero debido a esta parte, estos practicantes que no lo hacían por la liberación, sino por obtener poderes, eh, abusaron de esos poderes y cometieron pues cosas muy malas, hasta el punto de que en cierto momento se prohibió el Tantra en la India. En la actualidad eh, se mezcla como en la sociedad ciertas cosas de prácticas tántricas, como ciertos rituales. Sigue habiendo templos, por ejemplo, las deidades construidos en la época del auge del Tantra, etcétera. Pero ya no es el Tantra de, digamos, la época de oro. Ya es un Tantra bastante diferente. ¿Qué sucede con el Tantra en Occidente? En Occidente, el Tantra, nos dice el autor, que tiene un carácter muy poco serio. Se le da demasiado énfasis a la sexualidad. Algún antecedente de cómo llegó el Tantra a Occidente lo podemos encontrar, por ejemplo, en el personaje Pierre Bernard, que entre 1906 y 1907 crea el Tantric Order in America. Es una sociedad supuestamente dedicada al estudio y la práctica del Tantra. Bernard había estudiado con un maestro bengalí sobre yoga y también aspectos del Tantra, pero en realidad esta sociedad tenía muchísimo de carácter sexual, como sucede en la actualidad. Entonces, pues para esas épocas de 1900, pues eso fue un verdadero escándalo, a tal grado de que en cierto punto abandonó
o se cerró esa sociedad y Bernard se dedicó al aspecto empresarial. Los aspectos que me gustaron bastante del libro es que presenta claramente un panorama de lo que es el Tantra. No solamente esta parte atenuada, sino también esta parte más transgresora, y habla no solamente de los janistas, sino de diferentes grupos, y nos deja ver cómo el crisol de lo que puede abarcar el Tantra, ¿no? No es solamente adorar a Shiva y a Shakti, hay quienes adoran aspectos, digamos, más feroces, por ejemplo, la diosa Kali, que es la destructora del tiempo. Entonces vemos cómo hay diferentes grupos eh, expresando lo que es el Tantra de diferentes formas. Describe los aspectos más importantes, por ejemplo, la importancia, como vimos, de los mantras, el uso de mudras, gestos con las manos, esta parte ritual, etcétera. O sea, te da un panorama global. Obviamente el objetivo del libro no es presentarte las prácticas tántricas tradicionales, porque como vimos, son rituales muy elaborados que de hecho ya no se practican. Nos da una visión clara de la situación actual del Tantra y nos habla claramente de cómo el Tantra en Occidente se ha deformado completamente. Nos da algunos nombres de organizaciones, algunos nombres de instituciones en Occidente, algunas serias como por ejemplo el Siddha Yoga, que tiene toques tántricos, no es completamente tántrica, pero sí tiene toques tántricos como esta parte de rituales o cantos de mantras, etcétera. Y la parte que no me gustó tanto del libro es que el autor utiliza en muchas ocasiones un lenguaje, digamos, académico, que hace que el libro se vuelva un poco difícil de leer, un poco lento en ciertos momentos. Si a ti realmente te interesa estudiar o profundizar en este tema del Tantra para darte cuenta que Tantra no es esta parte de masaje tántrico, meditación tántrica, terapia tántrica, eh, esta parte como comercial que tanto nos encanta aquí en Occidente de tomar un solo aspecto de todo lo que es una filosofía y una práctica muy profunda, muy eh, espiritual, etcétera, y ofrecerla con una intención totalmente comercial. Si quieres entender con más profundidad, adentrarte a la ideología, al mundo, a la creencia tántrica, te recomiendo mucho también el libro Tantra Iluminado de Christopher D. Wallis. Es un libro mucho más extenso, pero es un libro muy completo, muy bien escrito, lo leí hace tiempo y te presenta claramente las diferencias entre Tantra y Yoga, te presenta cuál es la idea tántrica de la creación, en fin, te presenta una tabla muy completa de esta concepción que hablábamos de la creación bajo la perspectiva tántrica, con todos los 36 elementos. Así que si en realidad quieres adentrarte de una manera seria a, a entender, a acercarte a lo que es el Tantra, te recomiendo también este libro Tantra Iluminado de Christopher D. Wallis. Espero que te sirva